a continuar con las clases. Hoy día vamos a hablar sobre las patologías virales de la piel. Les voy a compartir mi pantalla. Disculpen la hora, la verdad es que a veces se me escapa. Ya. A ver, vamos a hablar hoy sobre las enfermedades virales de la piel y mucosas. Básicamente vamos a tratar estas patologías, las producidas por herpes virus, papilomavirus, poxvirus, parvovirus, enfermedad mano-pie-boca y por ahí algo de rubiola. Empezamos con el virus herpes humano. Pues de este virus hay 3 tipos, alfa, beta, gamma. Tienen una cápside icosaédrica, tiene espículas de glicoproteínas y identificando como también habrán visto algunos de sus compañeros ayer, también tiene relación con unos síndromes, que es humano, el herpes 6 con el exantema. ¿Sí? Ay, no sé qué pasa. A ver, voy a tratar de conectar. Es que está lento el internet en mi casa. Un ratito, a ver. Ya. Entonces, estos son los 8 tipos de virus de herpes que tenemos. El herpes 7, que básicamente produce la pitiriasis rosada, y el herpes 8 con el sarcoma de Kaposi, ¿no? Que ahora por el tema del VIH es endémico. Hablaremos sobre el virus herpes simple 1 y 2, son muy parecidos tanto en la patología que producen y las ubicaciones en la actualidad. Van a producir infecciones a nivel oromucosa y a nivel de los genitales. Van a caracterizar erupciones vesiculares o ampollosas que pueden ser primarias y también pueden ser recurrentes. El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual, es la más frecuente del mundo, y la transmisión del herpes simple se produce a nivel mundial, ¿no? Se cree que 1/3 de la población tiene capacidad de transmitir el virus cuando se libera, y los niños menores de 10 años a menudo son asintomáticos y en su mayoría son producidos por el herpes simple 1, el 80-90% de los casos. 90% de las personas entre 20 a 40 años tienen anticuerpos contra el herpes simple, y la mayoría de las infecciones a nivel genital son por el herpes 2, el 70-90%. 33% de las personas con herpes labial y el 50% de las personas con herpes genital van a experimentar síntomas recurrentes, ¿no? O sea que van a ser cuadros recidivantes, intermitentes, dependiendo de los factores que bajen su sistema inmune. Cosas que deben tener en cuenta son las definiciones. Llamamos primoinfección herpética a la infección que se da por un primer contacto con mucosa o piel infectante,
puede ser sintomática o asintomática. Se puede dar con el herpes 1 o el herpes 2 y las personas no deben tener previamente o no deben, en los dosajes no tienen anticuerpos previos, ¿no?, contra el herpes. La infección inicial no primaria es una infección por el herpes simple en pacientes que tienen anticuerpos contra otro tipo de herpes simple, ¿no? Digamos, si es que es un herpes simple 1, bueno, por lo general la mayoría casi siempre tiene el herpes simple 1 y casi siempre como infección inicial no primaria sería el herpes simple 2. La infección recidivante es la reactivación del herpes simple después de un periodo de latencia por el mismo tipo viral. O sea, si es que su primera infección fue herpes simple 1, la recidivante también sería por herpes simple 1, ¿no? Si es que aparece una infección por herpes simple 2, sería una infección inicial no primaria. Excreción viral asintomática es la detección de herpes simple 1 o herpes simple 2 en ausencia de signos o lesiones visibles, ¿no? O sea, se puede dosar en la piel del paciente o se puede encontrar residuos de este virus, a pesar de que no tiene las lesiones vesiculares, a pesar de que no se ve lesión clínica. Es lo que pasa, ¿no? Hay una exposición del herpes simple a nivel cutáneo mucoso, produce una infección aguda que puede ser sintomática o asintomática y se da el desarrollo de la infección aguda, ¿no? Entonces, o hay una recuperación de la infección aguda. Se va a establecer una fase o una infección latente en los ganglios de la raíz dorsal y o de las áreas de tanto de piel como de mucosa que van a estar inervadas por estos nervios. Y con el tiempo puede haber reactivación cuando hay alteración en el sistema inmune y se da la liberación del virus nuevamente desde los ganglios de la raíz, de las raíces dorsales a nivel de la columna o del ganglio nervioso. Y bueno, se va a dar, a partir de estos ganglios nerviosos, se va a dar una infección a nivel de las células epiteliales en la mucosa o en la superficie de la piel. Van a producir destrucción de la mucosa, de las células de la mucosa epitelial y consecuentemente ulceraciones, ¿no? Y pues esto es como un ciclo, ¿no? Pasa el cuadro, los virus nuevamente se relegan hacia los ganglios de la raíz dorsal, están ahí como una infección latente y cuando bajan las defensas nuevamente empiezan a proliferar a través de todo el trayecto nervioso, llegando hasta la mucosa o hasta la superficie cutánea y produciendo nuevamente la infección de las células epiteliales, tanto en mucosa como en la piel. Y como les habíamos comentado, pues el 33% de las personas con herpes oral y el 50% de las personas con herpes genital van a experimentar recurrencias de estos cuadros. Básicamente lo que se da es esto es más o menos lo que suele suceder, ¿no? Hay un contacto sexual y en la mayoría de los casos se puede decir que un tiempo de exposición de 2 semanas incluso, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes es entre 3 a 4 días, ¿no? Y después del contacto sexual o del contacto ya sea a nivel oral, empiezan a manifestarse los síntomas, ¿no? Entonces, los pacientes notan primero como un eritema y posteriormente se forma una vesículo-pústula que se rompe fácilmente, aparece una lesión ulcerada, pero muy, muy superficial, no es como una erosión que va a curar poco a poco, ¿no? En el lapso de más o menos entre 10 a 14 días, las lesiones solas van curando. Casi siempre las primoinfecciones duran más tiempo que las recidivas, pero en algunos pacientes, si son inmunocomprometidos o tienen algún factor de riesgo, las infecciones pueden dejar cicatrices, ¿no? Porque las primeras lesiones, si es que no hay una sobreinfección, una hipentiginización del herpes, suelen curar sin lesión. Pero las recidivantes, por la misma ubicación en la misma zona, sí pueden llegar a producir cicatrices a futuro. Y bueno, la liberación del virus más o menos se da desde que
aparecen los síntomas, o sea, desde el eritema, el escozor, la urencia que sienten los pacientes, hasta que la úlcera seca, ¿no? Entonces, todo ese tiempo el paciente es altamente contagioso. Después puede contagiar, pero el riesgo es menos de contagio. Estas son las lesiones básicamente del herpes simple 1. Por lo general, bueno, los niños son los que presentan, la mayoría suele ser asintomático, pero a veces se pueden complicar, ¿no? Se pueden sobreinfectar, se pueden impetiginizar y empiezan a hacer lesiones con costras mielicéricas, ¿no? Aquí el manejo, cuando las lesiones son muy intensas, lo ideal es dar el tratamiento los 3 primeros días, si es que el paciente está muy sintomático, ¿no? Los 3 primeros días. Y va a cortar el curso de la enfermedad. Sin embargo, antes se decía, ¿no? Para disminuir el riesgo de recurrencia hay que dar el tratamiento antiviral, pero se ha visto que no modifica las recurrencias. Es que el paciente, por su sistema inmune y la predisposición que tiene al virus, así tome el tratamiento desde el inicio, va a presentar recurrencias, ¿no? Puede, alrededor de las mucosas, ¿no? Labio, o mucosa oral, o mucosa ocular. Hay un tipo especial que es el herpes neonatal. Aparece en recién nacidos, incluso en madres que niegan el antecedente de infección herpética actual, y se transmite con mayor frecuencia durante el parto, ¿no? A veces las mujeres no se dan por enteradas de que han tenido el herpes, porque también puede estar el herpes a nivel del canal vaginal o a nivel del cervix, y a veces pueden solamente manifestar como una especie de secreción vaginal y que se les pasa en el lapso de 1 a 2 semanas sin tratamiento, y después, bueno, se quedan como portadoras, ¿no? Y es así que los niños se pueden contagiar del herpes neonatal. No es frecuente, pero sí se puede dar, ¿no? Entonces, es más frecuente el herpes neonatal. En la gran mayoría es producido por el herpes tipo 2, ¿no? Que es el que tiene más predilección por el área genital. La infección neonatal suele aparecer entre la primera y la 4ª semana de vida, y a menudo produce vesículas mucocutáneas, con compromiso incluso del sistema nervioso central, y tiene una alta morbimortalidad, ¿no? El manejo es hospitalario, con aciclovir endovenoso, que es lo que hay en nuestro medio, ¿no? Erosiones perianales también en recién nacido, pues igual, ¿no? Se contagian de la madre básicamente al momento del parto. Y esto de acá, que bueno, en realidad tenía que haberlo puesto después, son también lesiones herpéticas por herpes simple, pero en una piel previamente con patología, ¿no? Por lo general, en pacientes con dermatitis atópica, las lesiones se hacen muy extensas, ¿no? Entonces, se le llama erupción variceliforme de Kaposi cuando son tan extensas, con muchas vesículas, en el área de piel previamente inflamada. En este caso, es en una base de piel con dermatitis atópica. También hemos visto estas erupciones variceliformes, nunca había tocado, pero está descrito post-peelings, post-láser, que si al paciente uno no le pregunta el antecedente, se puede complicar con este tipo de erupción variceliforme de Kaposi, ¿no? Pueden tener un herpes labial, les hacen un peeling, el paciente se inflama, baja sus defensas y el herpes se disemina por toda la cara, ¿no? Entonces, nosotros solemos preguntar, y si es que hay antecedente, por seguridad les damos su aciclovir para que no pase este tipo de cosas. La gingivoestomatitis herpética aguda son como las aftas orales. Suele ser secundaria infección primaria por herpes 1 y se presenta típicamente en niños, ¿no? La faringitis herpética también puede ocurrir tanto en adultos como en niños. En este caso, las lesiones pueden ser por herpes 1 o por herpes 2. Cuando es por herpes 2, se piensa o se dice que es por contacto bucogenital, ¿no? Las vesículas intrabucales y gingivales normalmente se rompen a las horas o 1 o 2 días después de la aparición, y se forman úlceras que son
dolorosas. El paciente casi siempre cursa con malestar, con fiebre, por lo general son en niños, ¿no? Y después están con la dificultad para comer, para beber, les duele. Los niños a veces incluso se bajan de peso por este tipo de herpes cuando aparecen mucosas, porque se disemina casi por toda la mucosa, son lesiones un poco grandes y dolorosas, ¿no? Después de la resolución, el virus permanece en estado de latencia en el ganglio semilunar y, bueno, puede aparecer también, igual que en cualquier otra presentación clínica, de forma recidivante, ¿no? Dependiendo de las defensas del paciente. La queratitis por herpes simple también afecta el epitelio corneal, causa dolor, lagrimeo, los pacientes tienen fotofobia y puede producir úlceras corneales que tienen estos trayectos lineales o dendríticos, ¿no? Luego es manejo oftalmológico. El panadizo herpético son lesiones eritematosas, edematizadas, con múltiples vesículas que cualecen en los dedos, usualmente de profesionales de la salud, ¿no? Antes se veía mucho en los odontólogos, porque a veces manipulaban la boca sin tener una adecuada protección, y bueno, era frecuente tener este tipo de patología en ellos. Ahora haya disminuido mucho, no es raro ver un panadizo herpético. El herpes genital, pues como ya hemos comentado, es una enfermedad de transmisión sexual, suele ulcerarse, es doloroso, es la causa de úlcera más frecuente a nivel mundial y en la zona genital, y puede ser causado tanto por herpes 1 y herpes 2, ¿no? Esto por las prácticas sexuales que se tienen en la actualidad. La mayoría de los individuos no tienen signos de síntomas de infección de herpes 1 o herpes 2, son mínimos y por eso es tan fácil diseminar la patología. Cuando hay síntomas, es típica la aparición de una o más vesículas localizadas en genitales internos, vagina, cervix, y en los externos, ¿no? Vulva, pene, escroto, testículos, recto, ano, así como las nalgas y la zona alta de los muslos, ¿no? Entonces, el condón protege no al 100%, y pueden aparecer en zonas que no están protegidas con el preservativo, ¿no? Las lesiones en varones, ¿no? Vesículas pequeñas que se erosionan fácilmente, que son dolorosas, y en las mujeres igual, ¿no? Son lesiones que rápidamente se ulceran, ¿no? Se ven como las aptos de los niños, pero en la mucosa, ¿no? Pueden ser más diseminadas dependiendo de las defensas de los pacientes, se pueden denudar, hacer lesiones muy amplias en el caso de las mujeres, porque la piel se va macerando en esa zona, ¿no? El diagnóstico del herpes es básicamente clínico, uno tiene que aprender a reconocer las lesiones y laboratorial también, ¿no? Pero tienen que recordar que los anticuerpos contra herpes 1 y 2 a partir de la segunda semana post-infección, las pruebas también ayudan, pero se demoran en nuestro medio. El test de sangre, que tal vez cuando hay duda es una prueba que sí nos puede ayudar, porque se hace de las lesiones iniciales, ¿no? Y que se ven como células multinucleadas, ¿no? Que son estas células grandes que tienen varios núcleos, ¿no? Acá se puede ver múltiples núcleos porque estas células están fagocitando las células patológicas, ¿no? O las células contaminadas con el herpes. Su diagnóstico diferencial, pues en el herpes oral, estomatitis aftosa, herpangina, Steven-Johnson, faringitis, candidiasis, eritema multiforme, y en el herpes genital, traumatismos, chancros sifilíticos, chancroide, granuloma inguinal, y también las lesiones, en el caso de los varones, las balanitis, por ejemplo. El tratamiento, bueno, como saben, los virus no tienen cura, el herpes genital tampoco tiene cura, el oral tampoco, y los medicamentos antivirales pueden ayudar a cortar la duración del brote inicial, disminuir la gravedad y la duración de los síntomas, pero no disminuye el riesgo de recurrencia. Minimizar la posibilidad de transmitir el virus del herpes a otros es lo ideal, ¿no? Tratar de usar siempre preservativo, por ejemplo, en el caso del herpes genital, en el caso de
el herpes labial y sobre todo en niños es siempre prudente que si uno tiene alguna lesión en boca no le dé besos a los niños, no le dé, si es que hay niños atópicos con dermatitis atópica, no bese a los niños, ¿no? Porque les pueden hacer un daño, ¿no? A veces les dan besitos en la frente, les dan besitos cerca al ojo, habiendo tenido el antecedente reciente de haber curado de una lesión, una úlcera en boca, ¿no? Entonces es importante tratar de evitar eso y recomendar siempre a los familiares, a los mayores sobre todo, que no besen cerca de mucosas a los niños, ¿no? El tratamiento, más o menos la dosis que se da de la ciclovir para una infección inicial es de 200 miligramos 5 veces al día durante 7 a 10 días. Para lesiones o recurrentes es 200 miligramos 5 veces al día durante 5 días. Y también se puede hacer tratamientos supresivos cuando las lesiones cursan más de 6 veces al año, por ejemplo, dando 400 miligramos en la mañana y en la noche, ¿no? Cada 12 horas durante un año. Y se reevalúa el paciente, ¿no? Fanciclovir no tenemos en nuestro medio. El otro antiviral es el valaciclovir, que para infección inicial se da 1 gramo cada 12 horas durante 7 a 10 días. Y en episodios recurrentes se da 500 miligramos 2 veces al día durante 3 días. En terapias supresivas, o sea, más de 6 veces al año que el paciente se queje o que vaya dejando úlceras que dejan cicatriz, se da 1 gramo una vez al día y pues durante todo el año, ¿no? Y de acuerdo a cómo va evolucionando, a veces se amplía 3, 4 meses, ¿no? Entonces, disminuye la carga viral y disminuye el riesgo de recurrencias. Lo que ya hablamos, ¿no? Y en recién nacidos el tratamiento es endovenoso, ¿no? Tiene que estar hospitalizado el paciente porque ellos fácilmente hacen encefalitis, ¿no? Y inmunosuprimidos, si es que las lesiones son muy, muy angustiantes, bueno, es tratamiento oral básicamente. El herpes tipo 3, el virus varicela zoster, que causa varicela y herpes zóster. Por lo general, la varicela suele ser sintomática. 90% de los niños han sido afectados antes de los 10 años. Básicamente, cuando hablamos de herpes zóster, es una reactivación de la infección latente por varicela, ¿no? Entonces, un paciente que tiene herpes zóster, así no se hayan dado cuenta de niños que han tenido varicela, pues ese es el antecedente, ¿no? La mayoría. Y más, por ahí han tratado de hacer algún correlato y hacen herpes zóster después de los 50 años en promedio, sobre todo aquellos que han tenido varicela fuerte, una varicela intensa en los primeros 5 años de vida, ¿no? Hay un poco más de riesgo para desarrollar cuando son mayores el herpes zóster. Se desarrolla el herpes zóster en el 20% de adultos sanos y 50% de inmunodeprimidos, ¿no? Los inmunodeprimidos siempre tienen mayor riesgo de reactivar este virus. Tiene alta morbilidad en estos pacientes. El herpes 3 o varicela zóster tiene una distribución mundial. El 98% de la población adulta ya es seropositiva, o sea, se han contagiado en los primeros años de vida. Las epidemias son estacionales, en invierno y primavera. El herpes zóster es más frecuente en mayores de 50 años. Es frecuente en jóvenes si es que hubo varicela antes de cumplir el año de edad. Y la incidencia, la gravedad aumenta con la edad y con la morbilidad que tenga el paciente, ¿no? O sea, pacientes que tienen diabetes, pues van a tener sintomatología más intensa para herpes zóster que un paciente que no es diabético, por ejemplo, ¿no? O para que deje la neuralgia postherpética, pues es más frecuente en un paciente con comorbilidad, ¿no? Un paciente diabético tiene más riesgo de hacer una neuralgia postherpética. La patogenia, bueno, el contagio de este virus es por vía aérea, ¿no? A través de las gotitas, de las gotículas de saliva y también por contacto con el contenido de las vesículas.
por ejemplo, decimos que la varicela se contagia pues, por vía aérea, y el herpes zóster no se contagia por vía aérea, pero si es que alguien que no ha tenido varicela empieza a manipular las lesiones vesiculares del herpes zóster, sí se puede contagiar varicela, ¿no? Entonces es importante que siempre pregunten, como son personas mayores los que tienen herpes o herpes zóster, les ayudan personas jóvenes, ¿no? Por lo general sus hijos, y decirles que siempre manejen guantes, porque si no han tenido varicela, tienen riesgo de contagiarse varicela del herpes zóster. Sí manipulan las vesículas. La varicela tiene una incubación de 11 a 20 días, es altamente contagiosa, 80-90% de los pacientes se contagian y van a realizar infección. Contagia hasta que las vesículas estén en costras, ¿no? Mientras estén húmedas van a ser contagiosas. Lo que se da básicamente va a ser una replicación en los ganglios para el herpes zóster, ¿no? Una replicación en ganglios linfáticos que dura 2 a 4 días, va a haber una primera viremia, replicación a nivel de hígado y vaso. La segunda viremia va a producir invasión de las células endoteliales y capilares, y posteriormente va a haber una invasión de las células epidérmicas, ¿no? Más o menos eso se da entre 14 a 16 días posterior a todo este proceso posterior a la exposición. Luego invaden los ganglios de la raíz dorsal y se va a activar el herpes zóster. ¿Qué cosa puede pasar para activar o reactivar a este virus? Estrés, altera el sistema inmune, fiebre, altera el sistema inmune, daño tisular, inmunosupresión, pacientes que se insolan pueden activar herpes zóster. Y bueno, el herpes zóster básicamente lo que pasa es una ganglionitis muy dolorosa, inflamación, necrosis neuronal, y hay pacientes que se quedan con una neuralgia posherpética. La clínica de varicela, bueno, básicamente hay febrícula, malestar general, mialgia, y después se da la erupción de máculas y pápulas eritematosas que son pruriginosas, que suelen iniciar en cuero cabelludo, cara, y se extiende al tronco y extremidades, ¿no? Y evolucionan con rapidez. En 12 a 14 horas se transforman estas pápulas en vesículas de 1 a 3 milímetros de diámetro con contenido líquido seroso rodeados de halo rojo. El número de lesiones varía de unos cuantos a cientos, va a depender siempre del sistema inmune del paciente y a menudo afecta a la mucosa oral. Pueden evolucionar a pústulas, costras, que curan entre 7 a 10 días. Normalmente en varicela se ve que es polimorfo, ¿no? Uno puede ver en un paciente todos los estadios de la varicela, ¿no? Va a haber vesículas, va a haber pústulas, va a haber costras, incluso si es que hay infección o los pacientes se manipulan las lesiones, va a haber sobreinfección, que son las que dejan la cicatriz normalmente, ¿no? Si es que el paciente cuida mucho las lesiones, no las manipula, no las toca, no suele dejar cicatriz. Deja cicatriz cuando hay una impetiginización o una sobreinfección. El curso es autolimitado, por lo general en niños es benigno, pero como ya hemos comentado, las complicaciones básicamente se dan por la sobreinfección bacteriana, y también puede haber encefalitis en pacientes inmunodeprimidos, ataxia cerebelosa aguda, y como vimos el otro día, el síndrome de Rett, ¿no? Que se puede dar por una sobreinfección bacteriana a consecuencia de las toxinas de estafilococo. En adultos, bueno, cuando la presentación o la primera infección es en adultos, el cuadro es más grave, puede haber incluso neumonía y hay una mortalidad de 10 a 30%, ¿no? Estos pacientes pueden hacer glomerulonefritis, neuritis óptica, queratitis, artritis, miocarditis, pancreatitis, orquitis, hepatitis, vasculitis, por lo que varicela en adultos se debe tratar. Estas son las lesiones de varicela, ¿no? Son vesículas, muchas veces son vesículas umbilicadas, que están en diferentes fases, ¿no? Acá ya está erosionada, acá está con una pequeña impetiginización, está con la costra mielicérica.
y hay que cuidar acá, ¿no? Darle las cremas antibióticas, darle los antihistamínicos para que el paciente no se esté rascando. Si es que son vesículas muy grandes, hay que darle soluciones secantes, como la solución de Buró que les mencionamos las anteriores clases para lesiones ampollares o vesiculares. Y la reactivación en el caso del herpes zóster, entonces, básicamente se da bueno, los virus se quedan en los ganglios de la raíz dorsal, ¿no? Entonces, cuando bajan o se alteran las defensas, el virus se empieza a replicar y empieza a proliferar a través de los trayectos nerviosos sensitivos, ¿no? Y van a llegar hasta la piel, van a producir la activación, toda una reacción inflamatoria y van a producir posteriormente las vesículas en piel, siguiendo siempre el trayecto del nervio, ¿no? Del nervio sensitivo. Por lo general, como pródromos, el herpes zóster tiene dolor intenso asociado a prurito, hay hormigueo, hiperestesia. Esto pasa en más del 90% de pacientes. Antes de que aparezcan las lesiones, se quejan, ¿no? Hay un dolor, piensan que es porque tienen un problema renal, se han confundido con pancreatitis, han operado pacientes pensando que es una colecistitis, y al día siguiente, o incluso han confundido el herpes zóster con infartos de corazón, ¿no? Y los pacientes han estado ya en UCI y a los 2 días que están en UCI aparecen recién las vesículas a nivel de piel y bueno, se dan cuenta de que no era un infarto, ¿no? Entonces, o no era pancreatitis, o no necesitaba la cirugía por los cálculos, ¿no? ¿Puede haber zóster sin exantema? Sí. Hay pacientes que solamente hacen la parte de la inflamación nerviosa, del daño nervioso, sin llegar a realizar las vesículas a nivel de piel. Pero la mayoría tiene erupción dolorosa de vesículas agrupadas en base eritematosa a lo largo de un dermatoma sensitivo, más frecuente a nivel del tronco. Usualmente desaparece sin dejar secuelas en piel, a no ser que se impetiginicen. Sin embargo, en pacientes de mayor edad o inmunocomprometidos puede haber complicaciones. Lo más frecuente es la neuralgia posherpética, ¿no? 10 a 15% de los pacientes, así les hayan dado el tratamiento, si es que tienen estos factores de riesgo, tienen mucha chance de hacer neuralgia posherpética, ¿no? El síndrome de Ramsay-Hunt, que es la parálisis facial periférica, más vesículas en el pabellón auricular, es un tipo especial de herpes zóster, y a veces los pacientes no se recuperan de la parálisis facial que produce el herpes, ¿no? Y pueden dejar como secuelas hipoacusia, el paciente está con la parálisis periférica facial. Meningoencefalitis, parálisis motora, neumonitis, hepatitis son algunas complicaciones que se pueden dar por varicela en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, por lo general suele afectar los que están a nivel de tórax y a nivel lumbar, ¿no? Es más infrecuente en cabeza. Y estas son las lesiones, ¿no? Entonces son lesiones vesiculares agrupadas en racimo con base eritematosa, que algunas se pueden denudar o escoliar si es que uno no cuida las lesiones, ¿no? Y se pueden impetiginizar y cuando se impetiginizan pueden dejar cicatriz y que siguen el trayecto de un dermatoma sensitivo, ¿no? Aquí en esta paciente probablemente un Ramsay-Hunt por la afección a nivel de oreja, la afección en carita y ya, bueno, probablemente la evaluación neurológica tenga una parálisis, ¿no? Igual acá, este es lo típico, ¿no? El trayecto del dermatoma sensitivo, las vesículas agrupadas en fondo eritematoso y muy dolorosas en la mayoría de pacientes. Puede afectar a nivel facial, acá hay algunas lesiones que se han erosionado y que tienen probablemente impetiginización. Es importante tratar con antibióticos, aparte de antivirales, en estos pacientes. Y como ven, ¿no? Lo característico es que no pasa la línea media, ¿no? Afecta solamente un lado, es muy, muy delimitado, ¿no?
y puede afectar a nivel de la mucosa, ¿no? Acá en el paciente se evidencia cómo un lado está afectado y respeta la línea media, no pasa la línea media en el herpes zóster. El síndrome de Ramsay-Hunt es el herpes zosterótico más parálisis de nervios faciales. Acá se ve, ¿no? La paciente que ha tenido la afección del herpes a nivel del octavo par y se ve, ¿no? Cómo tiene la parálisis facial, ¿no? Acá está cerrando con fuerza los ojos y no puede cerrar aquí el ojo, ¿no? Toda la carita está flácida en el lado del herpes. El diagnóstico básicamente es clínico. Los exámenes, si es que hay duda que no suele pasar con herpes zóster, cuando uno ya ve las lesiones, bueno, se puede pedir test de sangre, para estudios, pues se puede hacer biopsia, serología. Y yo creo que si uno hace exámenes de laboratorio es más para buscar patología de fondo, ¿no? Si es que el paciente no tenía antecedentes de diabetes y no se ha hecho exámenes y es mayor o está con sobrepeso o está bajando de peso, se puede hacer este tipo de examen, ¿no? O si es que tienen sospecha de inmunodeficiencia, pues le van pidiendo sus exámenes laboratoriales. Pero tanto así como para hacer diagnóstico no es necesario el laboratorio. No sé qué pasa acá. El tratamiento y prevención, bueno, los niños con sistema inmune normal, por lo general solo se le da tratamiento antipirético cuando es varicela, antihistamínicos, pero sí se ha visto que darles el antiviral va a disminuir la duración y gravedad. Entonces, esto se tiene que dar en los primeros 3 días del cuadro. Si se da después, no cambia el curso de la enfermedad, ni en varicela ni en herpes zóster. Si el paciente se demoró en acudir a la consulta, así le demos el antiviral a dosis plena, probablemente ya no modifique la evolución del cuadro. Lo ideal siempre es dar los primeros 3 días el tratamiento, ya sea en el caso de varicela o de herpes zóster, para cortar y tal vez disminuir el riesgo de una neuralgia posherpética en el caso de herpes zóster. En adultos, el tratamiento se debe instaurar con aciclovir oral o valaciclovir, y también en los inmunocomprometidos, ¿no? Si es que son adultos inmunocomprometidos, el aciclovir se recomienda endovenoso, ¿no? Si es que no se puede hospitalizar al paciente, bueno, tiene que ser oral a dosis plena y el paciente debe cumplir el tratamiento porque sí se nos pueden hasta morir con el varicela. Y para prevenir, bueno, actualmente se da la vacuna o se administra vacuna viva atenuada, disminuye por lo menos los casos graves, disminuye los contagios, pero no es que sea al 100% efectivo, ¿no? Una complicación es, como dijimos, la neuralgia posherpética. En la mayoría de los casos, el herpes zóster va a desaparecer gradualmente en unas semanas, o el dolor que produce, y la mayoría no van a tener dolor después de 1 año, ¿no? Mientras el nervio termina de regenerar, poco a poco las molestias van pasando, ¿no? Si el dolor no desaparece después de 6 semanas o no reduce en gran medida después de 6 semanas, el paciente se sigue quejando mucho, pues ya se denomina neuralgia posherpética, ¿no? Entonces, el punto de quiebre para hacer el diagnóstico de una neuralgia posherpética es 6 semanas. Antes todavía se le llama neuralgia herpética. Los factores de riesgo para hacer una neuralgia posherpética pues son mayor edad y comorbilidades, ¿no? También pacientes con neuropatías por alcoholismo, diabetes o por edad avanzada tienen más riesgo de desarrollar neuralgia posherpética. Y cuanto más grave y dolorosa va a ser la erupción cutánea, también pues es un pronóstico de que pueden desarrollar neuralgia posherpética, ¿no? Es importante instaurar el tratamiento los 3 primeros días
de aparecido el cuadro, y si es que ustedes ven que es un paciente de riesgo, denle el tratamiento a dosis plena, no tengan miedo. Las dosis son, como les hemos comentado, a dosis plenas de 800 miligramos cada 4 horas, ¿no? El herpes 4 o Epstein-Barr, bueno, este es un virus que en dermatología cada vez es más importante porque están asociados, aparte de la mononucleosis infecciosa, que es un exantema viral de la infancia, producen muchas patologías, ¿no? Leucoplasia oral vellosa y los trastornos linfoproliferativos, ¿no? Como Hodgkin, linfomas de Burkitt, linfomas tipo T o NK y los carcinomas nasofaringeos, ¿no? Este virus tiene mucho que ver con enfermedades neoplásicas. Entonces, el Epstein-Barr es un virus herpes que infecta el 50% de los niños antes de los 5 años, ¿no? Gran parte de la población se infecta y por lo general también es asintomático. Más del 90% de los adultos son seropositivos para Epstein-Barr, o sea, en la infancia o en los primeros, antes de los 10 años, la mayoría se ha contagiado del virus. Su huésped es el ser humano. La infección suele ser asintomática y el contagio también se da a través de la saliva que está infectada, ¿no? O también se ha dicho a través de la leche materna y secreciones a nivel genital. Las transfusiones también pueden contagiar el Epstein-Barr. Normalmente después de la exposición en la cavidad oral, el Epstein-Barr va a infectar células de la mucosa oral y va a pasar a los linfocitos B. Y a continuación van a aparecer linfocitos con morfología normal. Los linfocitos ya no van a tener aspecto normal, van a ser atípicos, van a ser más grandes, con núcleos prominentes, y van a afectar a los linfocitos TCD8, ¿no? Que son los que van a tratar de contener la infección. Después de la infección primaria, de la fase aguda, el Epstein-Barr va a permanecer dentro del huésped. Como todos los herpes, se queda con nosotros, ¿no? Y sobre todo van a estar en los linfocitos B durante toda la vida del individuo y se van a eliminar en forma intermitente, asintomática, por la bucofaringe del paciente. El virus puede detectarse en las secreciones bucofaringeas del 15 a 25% de adultos sanos que son seropositivos para Epstein-Barr. O sea, van a estar contagiando y van a estar asintomáticos, ¿no? La diseminación es más frecuente y el título es más alto en pacientes con inmunosupresión, en pacientes con VIH, con injertos, aloinjertos, y que se dan en las leucemias, por ejemplo, ¿no? El Epstein-Barr no se ha aislado en fuentes ambientales, ¿no? O sea, por fomites no suele darse. Entonces, como dijimos, produce la infección, la mononucleosis infecciosa, que le llaman la enfermedad del beso, ¿no? Entonces, la infección primaria y la infección persistente, ¿no? La infección primaria va a atacar o va a invadir el epitelio, las células epiteliales, y va a hacer lisis y va a después, posteriormente, tener contacto con las células B y van a activar a los linfocitos T citotóxicos, ¿no? Más adelante van a ver que de las enfermedades asociadas a Epstein-Barr justo se debe a esto, ¿no? Linfocitos B que van a activar a los linfocitos T citotóxicos y pueden producir linfomas muy agresivos. La transmisión se da a través de hemoderivados, pero lo más frecuente es a través del beso, por lo que se le conoce como la enfermedad del beso, ¿no? De una persona no infectada con una persona seropositiva en el periodo que él está diseminando el virus y que está sintomático, ¿no? Solo alrededor del 5% de los pacientes se van a contagiar de una persona con la infección aguda. La transmisión durante la primera infancia es más frecuente en los niveles socioeconómicos más bajos y en hacinamiento. La clínica de la mononucleosis infecciosa, bueno, más frecuente en adolescentes y adultos entre 17 a 25 años, la etapa en la que empiezan a dar besos. Y luego de la incubación, que puede ser un periodo de 30 a 50 días, van a presentar faringitis, fiebre que puede durar 10 días,
van a presentar adenopatías, que esto es muy, muy característico de la mononucleosis infecciosa, fiebre con adenopatías. Puede haber hepatoesplenomegalia, anorexia, náuseas, vómitos, tos, artralgia, amigdalitis, con exudado blanco grisáceo, que se puede confundir incluso con una amigdalitis estreptocócica. El 70% van a presentar exantema eritematoso inespecífico leve, y las complicaciones que tiene el Epstein-Barr son ruptura esplénica, por lo que puede llegar a producir mortalidad, que incluso se puede presentar con dolor o puede ser asintomático. Lo único que el paciente hace es hipotensión, engrosamiento o aumento del tejido linfático y una hipertrofia, y con obstrucción de vía aérea también, ¿no? Entonces, la mononucleosis, que va a causar fiebre, fatiga, dolor de garganta y estas adenopatías que son bien marcadas, ¿no? Los ganglios son muy grandes, los retroauriculares y los preauriculares y los cervicales. La faringitis, afección a nivel sanguíneo, los linfocitos se tornan atípicos, la hepatoesplenomegalia, que es característico, y las linfadenopatías, que son muy marcadas. Todo esto es característico de la mononucleosis infecciosa con fiebres que duran varios días, ¿no? Esta es una faringitis que es bastante con la hipertrofia bien marcada de las amígdalas, mucho dolor en el paciente y estos exudados marcados, ¿no? Que pueden hacer confundir con una amigdalitis estreptocócica. Pueden presentar este tipo de erupción morbiliforme, este tipo de placas, que es un poco inespecífico para muchas patologías, pero pues se ve también en mononucleosis infecciosa. Y los trastornos que están asociados al Epstein-Barr, aparte de lo característico que es la mononucleosis infecciosa, es esto, ¿no? La leucoplasia oral vellosa, el linfoma de Burkitt africano, tumores de células B en pacientes inmunocomprometidos, linfoma Hodgkin, carcinoma nasofaríngeo, carcinomas gástricos. Esta es la leucoplasia oral vellosa, se ven como excrescencias verrucosas, blancas, en los márgenes laterales de la lengua, ¿no? Habrán escuchado que Fujimori, por ejemplo, ¿no? Tenía esto, que le hacían biopsia y decían que era cáncer, que no era cáncer, pero siempre terminaba siendo en la biopsia leucoplasia vellosa, ¿no? Que esto es lo que tenía. El linfoma Burkitt, que es un linfoma de linfocitos B agresivo que afecta a niños y adultos. Las formas endémicas son en África y, bueno, las esporádicas que son en otras zonas que están relacionadas a inmunodeficiencia, ¿no? VIH sobre todo. El carcinoma nasofaríngeo, que son lesiones excrescentes en la pared posterior de la cavidad oral. El linfoma cutáneo de tipo T, de células T tipo hidroa, que esto es más frecuente en Asia y en América Latina, no se da en otras partes. Aquí en Perú ya hay muchos casos de este tipo de linfoma y los que más se afectan casi siempre son los niños, ¿no? Y esta es una cara típica que se ve en los pacientes, ¿no? A veces uno puede ver de primera instancia, y si es que nunca he escuchado sobre los linfomas cutáneos de células T tipo hidroa, pensaría que tiene algún síndrome nefrótico o algo, ¿no? Pero sí, así empiezan, con inflamación, que no sé, les han dado tratamientos para alergias, para todo, pero es una inflamación crónica, no cede. Les hacen biopsia y termina siendo linfoma cutáneo de células T tipo hidroa, y estos son pacientes que salen positivos para Epstein-Barr. Lo típico, ¿no? Otro caso, ¿no? O sea, el edema de toda la carita, ojitos cerrados, hinchados con estas lesiones, ¿no? Les hacen biopsia, es linfoma. Linfoma tipo hidroa, ¿no? A veces hay una reacción inflamatoria en zonas expuestas a la radiación solar, pero cuando empiezan a tener úlceras necróticas que curan, con lesiones necróticas, uno hace biopsia y se da con sorpresas, ¿no? Terminan siendo linfomas de células T. Lesiones necróticas y son linfomas de células T producidas asociadas a Epstein-Barr, ¿no? Que altera el sistema inmune, activa las células T que están, podría ser, ¿no? Que como crónicamente están
activados los linfocitos T, van proliferando y empiezan a proliferar en células neoplásticas, ¿no? Esto es un cuadro donde está el tipo de latencia, las moléculas de Epstein-Barr y las malignidades que se les han asociado, ¿no? Entonces, para determinado tipo de neoplasia se le busca la molécula que va a expresar, ¿no? Carcinomas gástricos, linfoma Burkitt, los linfomas de células B grandes, linfoma Hodgkin, linfomas de células T. Entonces, cuando hay un paciente que tiene algún linfoma, siempre hay que hacerle un dosaje para Epstein-Barr. O si por ahí alguna vez también con el Epstein-Barr se ha relacionado con una hipersensibilidad a la picadura de mosquitos, ¿no? Pacientes que se inflaman de forma exagerada, no un prurigo, sino inflamación exagerada, se les hincha la cara con una picadura de mosquito, es posible que tengan este virus. Como ya hemos dicho, pues gran parte de la población tiene, pero es una inflamación crónica. Los pacientes que reaccionan de forma exagerada, siempre hay que vigilarles, hacerles los controles porque podrían desarrollar alguno de estos tipos de cánceres. El diagnóstico, bueno, es clínico y se puede acá sí pedir exámenes laboratoriales. Hay aumento de las transaminasas, los trombocitos, las plaquetas pueden estar bajas, hay una marcada linfocitosis, y se puede ver en láminas periféricas la presencia de linfocitos atípicos, ¿no? En infecciones primarias uno puede pedir anticuerpos, pero ya saben que aparece después del proceso infeccioso 2 semanas, pero como el periodo de incubación es largo, si sospechan y les piden en mononucleosis infecciosa anticuerpos para confirmar diagnósticos, van a salir positivos, a diferencia con los otros herpes. Básicamente los laboratorios que se pueden ver en los pacientes con mononucleosis infecciosa, y el pronóstico, bueno, como cualquier otro cuadro viral, es autolimitado si es que el sistema inmune está bien. La duración de la enfermedad va a variar y la fase aguda persiste alrededor de 2 semanas en promedio, ¿no? La fiebre puede estar, como habíamos mencionado, hasta 10 días. En general, el 20% de los pacientes puede regresar a hacer sus actividades a la semana de haber presentado los cuadros, y 50% puede requerir hasta 2 semanas de aislamiento. El cansancio puede persistir por varias semanas, el agotamiento, la fatiga, y en algunos pacientes incluso meses, ¿no? Al igual que se ha visto con el COVID, ¿no? Hay pacientes que se quedan muy afectados mucho tiempo. La tasa de mortalidad es menos del 1% y, bueno, casi siempre son por sus complicaciones, ¿no? La encefalitis, la ruptura esplénica, la obstrucción de la vía aérea por la gran proliferación que hay de linfocitos a ese nivel. Como es autolimitado el cuadro, bueno, el tratamiento es básicamente sintomático. El aciclovir no ha demostrado ningún efecto para reducir la gravedad de estos cuadros. Se pueden dar corticoides en casos complicados, con los que cursan con anemia, trombocitopenia grave o adenopatías, pero viendo cómo está el hemograma y todo, ¿no? Porque a veces podemos inmunosuprimir más al paciente. Y por el riesgo de la ruptura esplénica, se recomienda a los pacientes que no levanten cosas pesadas, que no hagan deportes de contacto, porque una de las complicaciones es la ruptura esplénica y es causa de mortalidad en este virus. El citomegalovirus o herpes 5 es la causa principal de sordera congénita y retraso mental. Es parte del complejo del síndrome de Torch y principal causa de ceguera por retinitis en pacientes con VIH, ¿no? O con SIDA, perdón. El grupo de riesgo, entonces, serían para este virus los recién nacidos y los inmunodeprimidos. Es endémico en el mundo, es la causa más frecuente de infección intrauterina en humanos. En inmunocompetentes, el 95% resultan asintomáticos o subclínicos, y la transmisión se da por fluidos corporales, saliva, sangre, orina, semen, leche materna, secreciones vaginales y cervicales, órganos trasplantados y por objetos contaminados. La transmisión de madre con plumoinfección a fetos es mayor al 40%, y las que recidiva el contagio es de 1%.
a los fetos. La incubación es de 4 a 8 semanas, los periodos de incubación son largos, a diferencia del herpes 1 que les digo que puede ser máximo 2 semanas, y se diseminan por todo el cuerpo y son transportados por leucocitos y luego con la viremia pueden afectar a los otros órganos, ¿no? Incluido el feto. La clínica, los adultos los adultos va a afectar el tejido linfático y el cuadro que va a dar es muy similar a la mononucleosis infecciosa. Los fetos van a afectar las glándulas salivales y neuronas, por lo que puede producir sordera congénita, retraso mental, ictericia, retraso del crecimiento intrauterino, trombocitopenia, cororetinitis, calcificaciones intracraneales, hepatosplenomegalia, ¿no? Los inmunosuprimidos se afectan los pulmones, hígado y tubo digestivo, puede haber úlceras crónicas perianales, esas que no curan, y en extremidades inferiores también puede haber afección. Cororetinitis, como dijimos, que son los pacientes con VIH o con SIDA es muy frecuente, que puede producir hasta ceguera. Esofagitis, neumonitis, anomalías endocrinas, anomalías en la médula ósea y en los riñones. En la piel puede producir una eritropoyesis dérmica, pápulas purpúricas, nódulos, petequias, vesículas e histiosis. Los cultivos para el diagnóstico se hacen cultivos en fibroblasto, es el gold estándar. Se puede pedir anticuerpos y las biopsias, lo que se ve en el endotelio son estos ojos de lechuza, ¿no? Que son típicos y característicos para hacer diagnóstico por citomegalovirus. El tratamiento es profilaxis en inmunocomprometidos, interferón, ganciclovir, pues acá en Perú eso no se hace. Tratamientos antivirales en inmunocomprometidos, los resultados son variables. El herpes 6, que va a producir básicamente la roceola o exantema súbito o la sexta enfermedad. Cerca del 100% de los niños entre 2 a 3 años tienen ya anticuerpos contra el herpes 6. El 30% de los niños hace cuadro clínico, el resto no. Suele presentarse más entre primavera, verano y otoño. Y tiene un tropismo por los linfocitos CD4, ¿no? En algún estudio indicaban que tener herpes 6 podía tener un efecto protector contra la infección por VIH. Se transmite por saliva, pero también está aislado en el cérvix, por lo que puede haber una infección perinatal cuando el parto es eutóxico. Y luego de la infección primaria se queda latente, como muchos de los virus, en los linfocitos y puede reactivarse posteriormente. La incubación de es corta, 5 a 15 días. Se caracteriza por fiebre alta, súbita, de 39 a 40 grados, que suele ser más intensa por la tarde. Y aparece una erupción cutánea cuando baja la fiebre, ¿no? El paciente se siente mejor y de pronto empieza la erupción cutánea, por lo que se le llama exantema súbito. De un momento a otro, después de que pasa el cuadro febril, el paciente presenta el exantema, que se caracteriza por máculas pápulo rosa rojo, circulares, elípticas, están separadas y miden de 2 a 5 milímetros, rodeadas siempre de un halo claro, un poco más pálido. Complicaciones, convulsiones por el cuadro febril, porque pues, se presenta más en niños, hipertensión intracraneal, neumonitis, hepatitis, puede producir, como muchos virus, aplasia medular, encefalitis y rechazo a los injertos transplantados. Entonces, estas son las máculas, placas que aparecen en los pacientes, ¿no? Lo característico es baja la fiebre y aparece el exantema, ¿no? Básicamente el diagnóstico es clínico, se pueden pedir anticuerpos, como ya les comenté, el periodo de incubación es entre 5 a 15 días, entonces sí se pueden pedir dosaje de anticuerpos. El tratamiento, como en casi todos los cuadros virales, es sintomático porque suele ser autolimitado, y cuando hay inmunosuprimidos por el riesgo de encefalitis y sus complicaciones, se pueden dar ganciclovir, pero Foscarnet, que en nuestro medio es bien difícil conseguir. El herpes 7 es un virus linfotropo y se da por la reactivación del herpes 6.
o puede producir la reactivación del herpes 6. Son infecciones que se dan durante los primeros 5 años de vida y se quedan también latentes en nuestro cuerpo. El 85% es seropositivo para este tipo de virus. La transmisión es a través de la saliva. Solo se replica en glándulas salivales, no es como los demás que a través del semen o secreciones vaginales se pueda contagiar. Utiliza receptores CD4, también compite con el VIH y se relaciona con la pitiriasis rosada. Entonces, y esto es algo que tienen que aprender a reconocer, ¿no? Entonces, esta es la placa heráldica de la pitiriasis rosada. Suele aparecer incluso 7 días antes o hasta 2 semanas antes de que se dé el brote de las lesiones. La placa heráldica es una mácula eritematosa, ovalada, circular, con bordes eritematosos marcados y con descamación interna, que a veces los médicos en general podemos confundir con una tiña corporis y darle tratamiento para hongos, ¿no? Y a veces es que no llegamos a diagnosticar, el paciente se asusta porque a pesar de que está con tratamiento para hongos, empiezan a aparecer este tipo de placas ovaladas, circulares, en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, aparece la placa heráldica y en promedio 7 días después empiezan a aparecer las otras lesiones, ¿no? El tratamiento de este también es sintomático, ¿no? Si es que hay escozor que suele ser muy poco prurito, se les da tratamientos antihistamínicos. Si es que las lesiones son muy inflamadas, bueno, se les puede dar corticoides tópicos y el uso de hidratantes. El herpes 8 va a estar asociado al sarcoma de Kaposi. Básicamente el que es endémico es en África. Es el sarcoma de Kaposi clásico, que suele presentarse en pacientes mayores de 60 años, ¿no? Y el sarcoma de Kaposi epidémico, que es el que vemos actualmente en pacientes homosexuales, VIH positivos, ¿no? La transmisión, bueno, se da por relaciones sexuales anal receptiva, es más frecuente en varones VIH positivos que en mujeres VIH positivos, justo por este tipo de contacto sexual, ¿no? Sexual, anal receptiva. Y también hay el contagio, la transmisión materno-fetal. Esto es algo que se ve frecuentemente ahora, ¿no? Las máculas eritematoviolaceas o pueden ser en placas, pueden ser inicialmente maculares, ¿no? Y pueden ser tan proliferativas que se extienden así las lesiones del sarcoma de Kaposi. Se pueden ver como nódulos violáceos en cualquier parte del cuerpo. Yo he tenido pacientes que los han confundido con escabiosis y al ver las lesiones violáceas y el antecedente de VIH, pues uno sospecha rápidamente que es un sarcoma de Kaposi, ¿no? En el síndrome de reconstitución inmune, pues los pacientes que inician su tratamiento Targa, cuando empieza a haber el síndrome de reconstitución inmune, el sarcoma de Kaposi suele ser eruptivo, ¿no? Empieza a aparecer muchas lesiones nodulares, tumorales, violáceas. Es en realidad impresionante en estos pacientes que están infectados con VIH y herpes 8. Todas las lesiones, y así como aparece en piel, aparece en pulmones, que puede haber hemorragias, aparece a nivel digestivo, a nivel mucoso, mucosa oral, mucosa genital. Y los pacientes pueden terminar haciendo hemorragias altas, bajas, pueden ser francamente tumorales, pueden ser maculares, pueden ser placas. El compromiso oral se da en 1/3 de los pacientes, en la zona genital, que parecen incluso verrugas. Y ahora pasamos el tratamiento. Bueno, el tratamiento, por ejemplo, los pacientes que tienen lesiones pequeñas, puede ser quirúrgico y se va observando. En los pacientes que están con el tratamiento Targa, puede regresionar las lesiones al mejorar el sistema inmune.
y solamente algunos entran a quimioterapia. Las verrugas, bueno, están producidas por los papilomas virus humanos. Del papiloma virus humano hay más de 100 genotipos. Es un virus ADN de doble cadena, no encapsulado. El papilomavirus 16 y 18 son los que se relacionan más con el cáncer cervical y los tumores anogenitales. Y las infecciones genitales por PVH en adultos jóvenes sexualmente activos es motivo de preocupación, ya que no existe un tratamiento antiviral eficaz, ¿no? Nosotros hemos tenido varios pacientes masculinos infectados con esto y que han desarrollado los condilomas acuminados a nivel anal, ¿no? Hay que tener siempre hay que hacer educación, ¿no? Vuestra tarea para esto es prevención, recomendarles siempre a sus pacientes que ya están en vida, que son sexualmente activos, el uso de preservativos, ¿no? Porque es triste ver pacientes de 17, 18 años que tienen verrugas genitales en el pene o a nivel anal, o las mujeres igual, ¿no? Es muy traumático en los jóvenes. El PVH es resistente al calor y a la desecación. Puede haber viriones infecciosos incluso en los vapores de láser, por lo que los tratamientos que se dan para el PVH tratamos de evitar el tratamiento con cauterización o con láser, porque los viriones pueden estar en el ambiente y podemos aspirar estos viriones, ¿no? Y si se han reportado casos de cáncer de epidermoide en vías respiratorias asociadas a PVH, ¿no? Entonces, por lo general, los tratamientos van con frío o con crioterapia. Son muy recidivantes, 20 a 50% de las verrugas van a recidivar posterior al tratamiento, y el tratamiento no va a prevenir la transmisión posterior del virus, ¿no? Al igual que muchos virus, se queda en la piel y uno se vuelve un portador sano. La epidemiología casi siempre va a ser el contagio por contacto directo con individuos que presentan las lesiones clínicas o subclínicas, o indirectamente a través de superficies o objetos contaminados, ¿no? Piscinas, gimnasios. El PVH, su blanco va a ser los queratinocitos basales, la membrana basal, en la capa basal, y básicamente se van a introducir por traumatismos, maceración del epitelio. Cualquier tipo de traumatismo puede hacer que el PVH se introduzca y llegue a la capa basal del epidermis, ¿no? Y en la capa basal, como ustedes recuerdan, están como las células madre de la piel, ¿no? A partir de estas van a regenerarse las células, y si es que el virus se mete o infecta a las células de la capa basal, las células nuevas van a salir contaminadas con el virus y van a tener ese aspecto monstruoso que van a producir los tumores o las pápulas verrucosas. Uno también puede infectarse por autoinoculación, ¿no? El virus va a llevar de una mano a otra por estar manipulando las lesiones y creando microtraumatismos en la piel. La reacción en cadena de la polimerasa ha demostrado la presencia de ADN del PVH en piel aparentemente normal, cerca a lesiones, e incluso en voluntarios sanos se puede encontrar, ¿no? O sea, aparentemente no hay lesión, pero el virus está en la piel. Entonces, todo el mundo puede, si es que ha tenido el antecedente de una verruga, pues puede incluso contagiar a sus familiares sin tener la lesión activa, ¿no? Las verrugas cutáneas en los niños, la prevalencia es del 10%, entre 2 a 12 años frecuentemente. La mayoría suele desaparecer sin tratamiento entre 1 a 2 años, que va pasando en 2/3 de los pacientes que se han contaminado con las verrugas. La transmisión es de persona a persona por lo general. La infección e inducción de hiperproliferación se va a iniciar cuando el virus entra en las células basales epiteliales, y
no se ha identificado aún un receptor para este virus en las células basales, ¿no? Por lo que hasta ahora no tiene un tratamiento antiviral dirigido. Los virus oncogénicos, esto suele ser pregunta de examen. Los virus oncogénicos o de alto grado son el 16, el 18, el 31, el 33, el 45, ¿no? Que van a estar asociados con los cánceres genitales. Y los virus de bajo grado son el 6 y el 11. Los carcinomas de células epidermoides en la epidermodisplasia verruciforme básicamente están dados por el 5 y el 8. Entonces, las vacunas o cuando uno hace el PCR para ver si es que con qué tipo de virus o de PVH se ha contagiado, lo que buscan son estos virus, ¿no? El 16, 18, 31, 33, 45. Si salen negativos para estos en la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, pues los pacientes se quedan más tranquilos, ¿no? De que hay menor riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino, sobre todo en las mujeres. Las verrugas clínicas y tipo de virus del papilomavirus asociado, ¿no? Verrugas comunes con este tipo de papilomavirus humano, las verrugas plantares con estos genotipos, las verrugas planas con estos genotipos y los condilomas acuminados, ¿no? 6, 11 y en menor grado el 16. Entonces, que se suele decir, ¿no? Si tienes verrugas, condilomas acuminados, o sea, que son las lesiones grandes que crecen hacia afuera, hay menos riesgo de tener un papiloma oncogénico, ¿no? Verrugas vulgares, las vulgares, periunguales, y los bebés a veces se contagian por la manipulación de las mamás que han tenido verrugas en la mano. Obviamente, si la mamá tiene verrugas en la mano, pues aunque sea con guantes para no contagiar a los bebés, porque es bien complejo tratar a los niños con tantas verrugas. La enfermedad de G, que es esta papilosis de la mucosa, muy, muy traumático de tratar en los pacientes. Este caso de lesiones, de todas maneras, los pacientes tienen algún grado de inmunodeficiencia, ¿no? Los condilomas anales, que pueden ser desde papulares planos hasta tumorales. La epidermodisplasia verruciforme, esta es una alteración genética y una inmunodeficiencia genética. Los pacientes tienen tendencia a tener las verrugas planas que se parecen a la pityriasis versicolor, pero muy diseminadas en el cuerpo. Y también en las zonas sacrales, ¿no? Y un porcentaje de estas verrugas tienen la facilidad de tener una transformación maligna en el 50% de los casos, ¿no? Hay que estar cauterizando, quemando estas lesiones o darles algún tratamiento inmunomodulador como con imiquimod o imimor, por ejemplo, ¿no? La papulosis bovenoide, también es un proceso relacionado al papilomavirus humano, fundamentalmente por el 16, es oncogénico, como habíamos hablado, y se tratan la papulosis bovenoide es un carcinoma escamoso, ¿no? In situ y localizado. Entonces, se puede tratar también con crioterapia e ir viendo cómo evoluciona el paciente e inmunomoduladores como el uso de imiquimod, por ejemplo, ¿no? Parecen verrugas también, pero son lesiones muy proliferativas, planas, que cuando hay muchas lesiones o son muy agresivas, a veces sí se recomienda al paciente hacer una biopsia a pesar de que solamente parezcan verrugas genitales, ¿no? El tratamiento, como dijimos, estos virus son resistentes a la desecación, por lo que al momento de estar cauterizando con electricidad, desecando con radiofrecuencia o con láser, los viriones pueden estar en el ambiente y tanto el paciente como el operador pueden contaminarse, aspirar el virus y tener en vías respiratorias y el mayor riesgo de desarrollar cáncer, ¿no? Lo que se suele hacer es crioterapia, es la congelación de las lesiones, ¿no?
También se puede hacer el tratamiento del uso con imiquimod, ácido retinoico cuando son verrugas planas diseminadas, las cirugías, y lo que menos se hace son las electrodesecaciones y láser, ¿no? Es lo que menos se debiera hacer. El molusco contagioso es una infección cutánea causada por el virus del grupo Poxvirus que ocasionan pequeñas pápulas cutáneas hemisféricas y translúcidas con una umbilicación central. Los Poxvirus son los virus de mayor tamaño que ocasionan enfermedades en el ser humano. Son virus ADN de doble cadena también y estructura compleja. Se distinguen 3 clases dentro de los grupos de poxvirus. El ortopoxvirus incluye al virus de la viruela, de la vacuna, y ahora que está de moda la viruela del mono. Los parapoxvirus incluyen los virus del orfo, el clima contagioso, de los nódulos de los ordeñadores. El grupo de poxvirus inclasificados, en estos incluyen el virus del molusco contagioso y de la hepatitis B. Dentro del virus causante de molusco contagioso se han identificado 2 tipos, el tipo 1 y tipo 2. El primero es el responsable de la mayoría de las infecciones. Es una infección bastante frecuente, de distribución mundial, se da de persona a persona. Es posible adquirir infección a partir de objetos contaminados, a partir de fomites, y la infección es más frecuente en niños. Pueden ser frecuentes las epidemias en colegios y guarderías, ¿no? Casi siempre. Si hay un niño en una guardería con molusco, a los 2 meses van a haber unos 2, 3, 4 niños con la misma infección. En adultos, la localización de las lesiones en región genital implica que es una enfermedad de transmisión por contacto sexual, a diferencia de lo que pasa en los niños, ¿no? Entonces son las pápulas brillantes, como cúpulas que tienen este centro umbilicado que puede estar excretando un material medio blanquecino, ¿no? Es lo característico de las lesiones. En los niños están en cara, cuello, axilas. En pacientes con inmunosupresión, en pacientes con VIH, pues se presenta en cualquier parte, ¿no? Alrededor de la boca, en la zona genital. El periodo de incubación es entre 6 u 8 semanas. Se desarrollan en los puntos de inoculación como pápulas translúcidas hemisféricas de superficie lisa y centro ligeramente deprimido o con excrescencia o de material blanquecino cremoso. Y las lesiones son múltiples, básicamente se dan por autocontagio, ¿no? Van manipulando una lesión, otra, y rápidamente se diseminan los moluscos, y puede curar espontáneamente en un lapso de 4 a 6 meses, ¿no? A veces cuando los niños tienen muchas lesiones, se recomienda mejorar el sistema inmune, tratar de dar dietas hiperproteicas, para que por per se el sistema inmune empiece a mejorar, pueda reconocer al virus y pueda destruir las lesiones y desaparecerlas, ¿no? En los niños es frecuente que las lesiones se irriten y puedan estar con piel eritematosa, y a veces hacen difícil el diagnóstico que requieren biopsia. En los pacientes con VIH, las lesiones tienen morfologías diferentes, son lesiones más grandes, están localizadas en zonas no frecuentes, en cara, no genital. Las pápulas confluyen, van creando lesiones incluso en algunos casos tumorales o tipo placas. Estas son las lesiones básicamente que es muy bonito, ¿eh? Y se ven estos cuerpos de molusco con una biopsia y estas lesiones citoplasmáticas. El diagnóstico diferencial, bueno, en realidad es con verrugas y pacientes con VIH, y como habíamos conversado con los alumnos en la clase, en la rotación, pues se confunden con criptococosis, histoplasmosis, que son relativamente frecuentes, y con infecciones bacterianas con las angiomatosis bacilares, ¿no? El tratamiento, pues se puede hacer crioterapia, curetaje, algunos queratolíticos, se puede usar hidróxido de potasio,
Antes se usaba al 12%, se bajó al 10% y ya ahora ya hay, no hay en Perú, pero ya hay soluciones de venta comercial en otros países de hidróxido de potasio al 5%, ¿no? Que es menos irritante, sobre todo para los niños. Los tratamientos antirretrovirales Targa ha mejorado bastante el tema de la inmunodeficiencia en los pacientes con VIH y las lesiones de molusco contagioso ya no son tan extensas como antes. Esta figura de acá del lado izquierdo es el curetaje y, bueno, nuevamente la crioterapia, ¿no? Enfermedad mano-pie-boca es una infección por enterovirus que causa fiebre y una erupción en manos, pies y boca. Es más frecuente en niños pequeños. Está causada por varios enterovirus y se transmite al entrar en contacto con material contaminado o gotitas transportadas por el aire. Frecuentemente se dan en los meses de verano en niños de 0 a 4 años, pero también se han descrito niños mayores e incluso ya adolescentes y adultos, ¿no? Sobre todo los pacientes con inmunodeficiencia. Los síntomas consisten en fiebre, úlceras vocales dolorosas y una erupción cutánea en palmo plantar. El diagnóstico es básicamente por exploración de las llagas bucales y las erupciones. Es un diagnóstico básicamente clínico. Y el tratamiento, como es algo viral y no es autolimitado, pues básicamente son sintomáticos, ¿no? Para aliviar dolor y fiebre. Lo típico son estas erupciones alrededor de la boca, que son vesículas, no son umbilicadas como en la varicela, por ejemplo, y que afectan también las palmas y las plantas, ¿no? En el eritema y las lesiones. Igual, ¿no? Lesiones vesiculares, afección de bandas, pero también pueden afectar la zona glútea, interglútea. Y básicamente se dan por el enterovirus Coxsackie A16 y el enterovirus 71, que son los más frecuentes y de la presentación típica. Pero a partir del 2008 se está viendo que el Coxsackie A6 va a producir lesiones más extensas y vesiculares, con lesiones inusuales conocidas como formas atípicas, ¿no? Las lesiones pueden ser así de agresivas, con lesiones a nivel que pueden afectar la mucosa interna, llegar a ser ulcerosas, y la afección palmoplantar. Pero también, como habíamos visto en la presentación de la doctora Rosalía Bayona, pueden ser así de extensas, de presentación atípica, ¿no? También puede presentar la zona del pañal, extremidades, ser lesiones más marcadas, ¿no? Y suelen curar y esto básicamente es el Coxsackie A6, ¿no? De estas presentaciones inusuales, más intensas, más fuertes. El tratamiento también es sintomático, ¿no? Y evitar que se infecten las lesiones, resuelven entre 7 a 10 días por lo general. El parvovirus B19, que también se le llama ya, ok, ya, entonces lo dejamos ahí y nos vemos en otra oportunidad.